Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 10, 24 al 25 y luego nos saltaremos a Primera de Samuel, capítulo 20. Primeramente, Hebreos 10, 24, 25. Voy a pedir que alguien me lo pueda leer para que seamos más participativos en la palabra del Señor. ¿Encontró? Amén. ¿Quién lo encontró? Amén. ¿Me lo puede leer, por favor? Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Está hablando de varias cosas a la vez. Primeramente dice la palabra, el 24 dice, y considerándonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor. Para estimularnos ¿a qué? ¿Cuál es la Al amor y la estimulación que tenemos que tener unos a los otros? Al amor, un punto, y a las buenas obras, ¿cierto? Dice, no dejándonos o no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino Exhortándonos. y tanto más. O sea, está hablando de algo, de cosas muy importantes. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dirija por medio de esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor, como tu Hijo oraba, Dios mío, que tomes mi mente y mi corazón y mis palabras para edificar al cuerpo de Cristo, a mis hermanos que hoy día se han dado cita, Señor, a escuchar tu voz, tu enseñanza y tu dirección para esta semana, para este día. Señor, sabemos que los martes volvemos a escuchar palabra de Dios y así los jueves también volvemos a escuchar palabra de Dios. Oramos, Padre, para que esta palabra llegue a nuestra vida y no tan solo sea una información, sino que podamos ponerla por obra en nuestras vidas para que tú nos puedas, Dios mío, Señor, conducir por medio de esta palabra a sendas de justicia. Oramos para que tu presencia sea también trayendo a aquellos que se han demorado y los puedas traer a tu casa con hambre y con sed de tu presencia para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Recordando la semana antes o la semana anterior, habíamos hablado de varios aspectos al cual íbamos a tratar, que era una serie de predicaciones al cual íbamos a enfocarnos dentro del periodo de 1 o 2 meses, Dios mediante, y era sobre un principio de vida. ¿Se recuerdan que el cristiano debe basarse en la vida en bases a principios, en base a estatutos, en base a preceptos que Dios tiene para cada uno de nuestra vida? Dios siempre va a querer, por medio de su palabra, enseñarnos los tiempos al cual estamos viviendo, que aprendamos a leer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y aprender a la luz de su palabra cómo debemos caminar en la vida. Son principios de vida que Dios ha establecido, como por ejemplo el que vimos la semana anterior fue la importancia de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la importancia del domingo pasado que hablamos? Que era de suma, incluso a la luz de la palabra, pudimos corroborar que era hasta un ministerio a la luz de la palabra. ¿Se recuerdan? Qué importante es el animar a otros, el animar a otras personas. Y vimos a la luz de la palabra que era prácticamente uno de los ministerios que está en el libro de Romanos. ¿Se recuerdan? La capacidad de exhortar, de liderar, de hacer misericordia, pero también de poder animarlos unos a los otros. El exhortar normalmente se traduce en las iglesias
que siempre tiene que ser prácticamente una palabra correctiva de corregir. Pero no es tan solo se complementa en el exhortar, sino que es importante entender que el exhortar también es animar unos a los otros. Animarse uno a los otros es fundamental. También dentro de esta serie hablamos sobre la necesidad de tener una amistad cristiana, y hoy día la veremos a la luz de la palabra. Entonces, como vimos nosotros en el libro de los Hebreos, es considerándonos unos a los otros. Dice, ¿para qué motivo? Para estimularnos en amor. Estimularnos en amor y a las buenas obras. O sea, el propósito de poder estimularnos, de establecer una comunión, tiene que ser dentro del marco bíblico para nuestras vidas. Y uno de los mejores ejemplos, aparte del ejemplo que representó y tipificó y practicó nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, también hay un párrafo bíblico o una historia bíblica en el Antiguo Testamento que refleja un gran ejemplo de vida, de amistad. Entonces, no tan solo en los principios de vida son cosas para poder realizarlas dentro de la iglesia, sino que también es importante como principio de vida es rescatar esta situación al cual nosotros veremos a la luz de la palabra en 1 de Samuel capítulo 20. Vaya a buscar 1 de Samuel capítulo 20 en la palabra del Señor. 1 de Samuel capítulo 20. Ningún cristiano o creyente ha sido llamado a transitar solitario en su peregrinaje de la fe. De la fe. Hermanos, no es tan solo tener una familia, que Dios anhela que nosotros tengamos la familia completa en esta casa del Señor, en nuestro hogar, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado y nos ha plantado en este lugar para que también nuestros familiares lleguen al Señor. Pero ojo, siempre enseñaremos esto dentro de los conceptos porque es importante manejarlos. ¿Qué es lo que es el concepto de familia para usted? Debe ser el concepto de familia para usted lo mismo que dice la palabra en relación a eso. La familia está hablando de que es, en este caso, el varón o la mujer y los hijos. Eso es constitución de familia. Luego, la parentela es todo lo que significa lo exterior, como por ejemplo, primos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender padre, madre. ¿Por qué? Porque hoy en día se enseñan otros conceptos al cual traen inconvenientes en el lugar. Aunque usted no lo crea. Personas que toman decisiones y luego son afrenta en sus hogares. Y normalmente termina no en un muy buen término el querer, por ejemplo, integrar dentro de la familia a los parientes. Suena fuerte, pero es así. Es así. Por ejemplo, muchas veces personas, al no consultarle a Dios, integran dentro de su familia, de su vínculo, a familiares. Y luego están con la soga hasta el cuello, producto de que no le consultaron a Dios, y luego se ven con esta afrenta presupuestaria y de relaciones. ¿Entienden? ¿Ocurre o no ocurre? Ocurre, o sea, tiene que estar dentro de esto un propósito de Dios. Pero dentro de ese propósito de Dios es importante entender, no es llegar y hacer, sino que hay que consultarle a Dios. Hay que consultarle a Dios porque normalmente podrán gobernar un hogar dos dueñas de casa. Es difícil, ¿no? No es que yo lo hago con más sal, yo lo hago con menos sal. No es que yo lo congelo, no es que yo le doy un golpe de frío, no es que yo lo coso más, no es que yo aquí. Estoy hablando del tema culinario. Imagínense en el tema presupuestario. Hoy apaga la luz porque yo pago la luz, hoy apaga corta el agua porque yo soy el que paga. Y ahí empiezan los inconvenientes. Súmele a eso los excesos. Oye, es que nosotros compramos esto, lo siento, pues si hay un puro refri, entonces tengamos dos refri. Y empieza.
como dicen por ahí, la tole tole, ¿cierto? Y producto de eso, de esos desórdenes, se tiene que comenzar a foja cero prácticamente. Por eso es importante entender, cuando yo hablaba el día jueves en la palabra del Señor, que Dios nos ha bendecido a nosotros con bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la bendición es para ti y para los tuyos. Y Dios te va a bendecir a ti, y luego, después de bendecirte a ti, Dios te va a dar para darle a otros. Pero primero la bendición es para ti. Y hay gente cristiana que profesa el cristianismo o tiene en su labio un lenguaje cristiano, pero en la práctica diaria, no son cristianos. Súmele si la persona al cual vive dentro no practica lo que usted cree y lo que usted piensa. ¿Qué es lo que trae a su hogar? Maldición, fornicación, adulterio, conceptos errados de la vida. Y decimos ser hijos de Dios, y dentro de nuestro hogar hay fornicación, hay adulterio, tendencia al mundo. Distinto es cuando Dios llama a alguien, en medio de nosotros al Evangelio, y falta la totalidad de la familia que se convierta a Cristo. Eso es distinto, es otra figura, es otro ejemplo. Y por ende nosotros debemos entender cuáles son las vías que Dios quiere para nosotros. Pero hay gente que le cuesta entender esto, o en realidad me atrevería a decir aceptarlo. El Evangelio es para aceptarlo en la vida. Y a través de eso debemos entender que la palabra de Dios nos mostrará cuál es el camino indicado a seguir. Amén. Para que usted no tenga tropiezos en la vida el día de mañana. También hemos hablado en relación a que Dios tiene la bendición para nuestras vidas, pero nosotros no hemos sabido canalizarla en términos de salud. ¿Se recuerdan cuando hablábamos sobre eso? Que Dios tiene la bendición para cada uno de nosotros, pero nosotros somos desordenados en la alimentación. Y eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque después usted y yo nos llenamos de fármacos, ¿cierto? Y gastamos y tenemos un ítem presupuestario para esos fármacos, y producto de ese gasto se podría haber dado en otro ítem dentro de nuestro presupuesto, y estamos gastando de más, y por ende ha llegado la necesidad o la apretura económica. Entonces, no es que Dios quiera ver a su pueblo, a sus hijos, enfermos. Es que sus hijos no están en obediencia ante la palabra del Señor. Si usted ve en el Antiguo Testamento, el Señor le hizo al pueblo de Israel hasta prohibiciones alimenticias. Le prohibió los conejos, los cerdos. Le prohibió, ¿qué más? Los moluscos, los crustáceos. Porque de una u otra forma esto traería un desorden a nivel genético en el cuerpo del ser humano. Entonces Dios siempre va a querer establecer sobre nuestra vida principios de vida. Y aquí es donde al cristiano le cuesta aceptar esta palabra del Señor sobre su vida. ¿Cuántos quieren aceptar esta palabra? Lo que Dios establece tiempo a tiempo sobre nosotros son principios de vidas, hermanos. Principios de vidas. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá en alguna ocasión nos ha pasado algo triste en la vida y provocada por nuestra torpeza, por nuestra necedad? ¿Quién ha vivido eso? Levante su mano, hombre. ¿Cuántos de los que están acá les gustaría volver a ese justo segundo que usted decidió por ese camino y remendarlo? ¿O no? Y no tan solo quedarse con la vida, decir es que yo soy así. Detrás de eso hay una verdad. Cuando una persona dice yo soy así, no acepta que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Y estamos hablando todo esto en relación a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es serio. Es serio. Lo que hablamos la semana pasada,
La importancia de animar unos a los otros no es hacerle fiesta a la persona que está triste, sino que está a la luz de la palabra autorizado como hermanos en Cristo animarnos unos a los otros. Animarnos. Entregarnos bendiciones, ánimo pronto, ponerle el hombro al que está desvalido, al que está en dificultad, confiando en las promesas del Señor, siempre y cuando yo esté o usted esté en obediencia al Señor. Usted ha venido a la casa del Señor y por ende está en obediencia ante el Señor. Y por ende hay beneficios a través de eso. Por esa gran verdad nosotros caminamos. No podemos caminar por un evangelio ficticio o místico. Nosotros tenemos que caminar por este evangelio que está escrito en la palabra. Y si usted está aquí, está en obediencia. Lo que acabamos de leer. Porque en ese tiempo ya había gente que le gustaba seleccionar los domingos, los martes y los jueves para venir a la iglesia. Y por ende, después hay consecuencias. Siempre hemos hablado, cuando una persona selecciona los días o de capricho, o de pereza, o de limitaciones, o tal vez de una u otra forma, no quiere definitivamente venir a la casa del Señor, tendrá que atenerse a lo que Dios establece por su palabra a aquel que deja de congregarse. Sumándole que la persona que deja de congregarse le da terreno a su vida y a los suyos para que el enemigo haga estragos en su vida. Porque puede ser, cabe la posibilidad que esta palabra al cual Dios tenía para su vida y hoy día no se dio cita con el Señor, era la solución a la afrenta que estaba viviendo en su vida. Porque Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces debemos nosotros atender al consejo de Dios. Y hoy en día esa es la filosofía, por así decir, el pensamiento cristiano que está muy arraigado y establecido en muchos hijos de Dios. Se congregan cuando a ellos les parece, o como en el buen chileno decimos, como le tinca el día. Entonces Dios no dice es conforme a tus aprobaciones, sino que son conforme a mis aprobaciones. Y el deber de cada hijo es congregarse. Y el deber de cada hijo es esperar la venida del Señor en obediencia ante el Señor y también exhortándonos a las buenas obras unos a los otros. La importancia de tener una amistad cristiana es fundamental. Fundamental porque es importante que en la vida deben haber personas al cual nos alimenten del Evangelio cuando nosotros nos sentimos sobrepasados o cuando nosotros estamos en la alegría y en el gozo. Amén. Siempre tiene que haber alguien o algunos que estén a nuestro alrededor para poder animarnos, pero también para poder exhortarnos a las buenas obras. Y eso es importante establecerlo en su palabra. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 20. Vamos a estar leyendo 1 Samuel, capítulo 20, pero por razones de tiempo leeremos solamente el 21 al 11 y luego, Dios mediante, explicaremos el contexto. Miren un poquito para acá. Vamos a explicar lo anterior que aconteció al capítulo 20. Lo que aconteció en el capítulo 20, antes del capítulo 20, es que David había sido ungido rey, pero todavía no ejercía el reinado. Recuerden que en el pueblo de Israel hubieron 3 reyes principales, de los cuales, los tres gobernaron 40 años. Uno de ellos fue Saúl, otro fue David y el otro fue Salomón. Los 2 primeros gobernaron 40 años y al igual que Salomón también
gobernó 40 años. Pero los dos primeros estuvieron en un tiempo contemporáneo ejerciendo el reinado. David fue ungido rey, pero todavía no era rey, porque estaba Saúl. Y Dios desechó a Saúl por su falta de temor a Dios. Dentro del contexto es que David mató ¿a quién? A Goliat, ¿cierto? Y también David cumplió con muchas ordenanzas del rey, trayendo las peticiones y trayendo los caprichos que tenía este rey. Y la gente comenzó a decir que David primero que Saúl había matado a 1000, cantaron una alabanza, una canción, hicieron una canción, y las doncellas danzaban, y danzaban cuando regresó David, y decían, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a 10,000. Y eso no le gustó al rey. Y miren, nos vamos a detener en el 18:8, dentro de lo que estamos hablando. Dice el 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué le pasó a Saúl? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. ¿Qué le entró? Y mire lo que pasó después de eso, el 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El antónimo de amistad, la antítesis de la conducta fiel de ser amigo, es la envidia. El querer igualarse a otro. Llevará incluso al asesinato. Eso se corrobora en Génesis, cuando Caín mató a su hermano a Abel, y lo mató por envidia. ¿Por qué? Porque a Caín lo llamó Dios a ofrecer ofrenda. ¿Lo llamó? Sí, lo llamó. Y a Abel también lo llamó el Señor. Pero la actitud fue distinta. La actitud. No porque él llevó frutas, no porque él llevó el fruto de la tierra, sino porque la actitud al cual como se llevó. Mire qué importantes los detalles de las actitudes. Y las actitudes nacen o son el reflejo de lo que está obrando en el corazón. Lo que decimos y lo que hacemos. Son evidencias de lo que está en el corazón. Aunque nosotros digamos, no, es que no era la actitud, es la distinta. Y mire lo que llevó a que Dios aprobara la ofrenda, no a Caín, sino a Abel. Y eso le provocó rabia e ira a su hermano y lo asesinó. El primer asesinato. Hoy en día, claro, podríamos decir, pero eso cómo se conlleva a la congregación, se conlleva al mundo cristiano. ¿A cuántos cristianos se han matado por envidia? En actitudes, en malas palabras, en malas acciones. ¿A cuántos se han envenenado con malas palabras, con malos dichos? Eso se ve a diario en las congregaciones. Se ve a diario. Por eso es importante entender cuál es la importancia de tener una amistad cristiana. Y eso va a reflejarnos a nosotros que también nosotros debemos tener principios de vida establecidos en nosotros. Porque este mundo establece principios de amistad. Pero los principios de amistad en este mundo son: tápame lo malo, escabúlleme. Más los principios cristianos dice: no me escabullas, exhórtame, dime la verdad, no me engañes, estaré haciendo lo correcto, corrígeme.
enséñame, guíame, aconséjame. Y también anímame y apáñame, está conmigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Podríamos haber dicho que esta dupla, Saúl y David, podrían haber sido espectaculares porque obtuvieron reinado, ganaron de una u otra forma. Pero entró algo en el corazón de Saúl que no fue bueno, porque desde ese día dice, aquel día no miró con buenos ojos a David. Luego nosotros sabemos que posteriormente a eso, en el 19, Saúl procura, comienza a pensar, comienza a cranear cómo asesinar a David. Y dentro de ese contexto vamos a leer la palabra del Señor del 20, del 1 al 11. Y dice, después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. ¿Quién era Jonatán? Ahí tenemos otro protagonista. Era hijo de Saúl y era muy amigo de David. Entonces el 2 dice, él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, o sea, que no me lo cuente a mí. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así, le está diciendo. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente, dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. O sea, le estaba diciendo en ese momento, no le voy a contar a Saúl a Jonatán, porque yo sé que ellos son amigos y a través de eso se puede entristecer mi hijo o se puede ir en contra mí. Entonces ese relato estaba imaginándose David. ¿Cuántos en algún problema o en alguna angustia o en alguna situación se han imaginado cosas? Levante la mano. ¿Cuántos se han imaginado cosas? Y lo peor, quiero decirle que Dios tiene la última palabra. Amén. Nosotros tenemos que plantarnos en fe y en obediencia, y Dios hará maravillas, dice la Escritura, amén, y proezas a favor de nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Y dice, y dijo David y respondió a Jonatán, he aquí mañana, dice, será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Estaba hablándole David a Jonatán. Y dice, si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaré yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y dice el 11, y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Amén. ¿Qué entendemos por esto? Que el relato obviamente continúa. ¿Qué es lo que aconteció? Ellos formaron una estrategia para informarle a David cómo era el consentimiento del padre cuando él se sentara en la mesa. Bueno, en síntesis,
se ausentó 2 días. Saúl preguntó y Jonatán le respondió, fue a Belén, viajó a compartir con su familia y luego, después de ese relato, dice la escritura, siguiendo el capítulo, que se enojó Saúl y se ensoberbeció y le dijo, esto es tu culpa, y aquí y allá, y hubo una discusión. Jonatán se paró enojado de la mesa del rey y se fue y se apartó. Y ahí quedaron estratégicamente de acuerdo que él iba a tirar unas flechas, iba a mandar a un muchacho y que las iba a tirar más lejos, para que cuando las tirara más lejos él le dijera, ve y ve a buscarlas, corre, corre. Era porque David estaba en otro sector mirando lo que estaban haciendo, para decirle que no era al chico sino que era a él. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Tiró las flechas más lejos y después de eso le dijo, corre, corre, ve, corre, no vaya a ser que tengamos problemas. Y empezó a decir cosas. El chico fue a buscar, el siervo de Jonatán fue a buscar la flecha, no sabía lo que acontecía, pero era el trato que había quedado entre él y David. O sea, ahí David entendió y dijo, me van a querer buscar para matar. ¿Entendieron el relato? Y obviamente después de eso se juntaron David y Jonatán, se abrazaron, lloraron, se dieron un beso y ellos se separaron. ¿Qué quiero destacar a través de esto? 5 puntos fundamentales al cual lo que provoca una amistad en el Señor. Dice, pocas personas en la Biblia escribieron tanta ira como el del rey Saúl, o exhibieron este tipo de ira. Su enojo pareció estallar cuando David regresó de la batalla y las mujeres le dieron la bienvenida con un cántico. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. La palabra nos dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este gran dicho. Ya entendimos nosotros que el antítesis o el antónimo de lo que es una persona leal, fiel en la amistad, emerge de su vida la envidia. La envidia. Pero nosotros tenemos que destacar lo que aconteció en esta amistad maravillosa entre Saúl y David. Primeramente, tenemos que destacar que en el ataque de la ira y de los celos de Saúl, primeramente trató de clavar a David con su lanza en la pared en 2 ocasiones. O sea, esto fue creciendo, fue reiterándose. Después de esto puso a David en un puesto de autoridad con la esperanza de que fracasara y cayera en desmedro o en descrédito por su falta de sabiduría. Lo puso en un lugar de preeminencia para que luego todo le saliera mal y a través de eso él pudiera argumentar para sacarlo de ahí. Luego lo persiguió sin descanso a David durante más de una década. Imagínense, durante 10 años tener a un perseguidor que quiera tu vida. Usted dice, pero ¿cómo puede haber tal grado de maldad? Hermanos, estamos en los tiempos al cual se acerca el carácter y la personalidad de aquel que no tendrá misericordia sobre la humanidad. Y habrán muchos que querrán parecerse a esas acciones. Estoy hablando de la persona del anticristo. Un hombre incluso sin uso natural. No tendrá afecto por las mujeres. Será tal grado de su maldad que su objetivo no será hacer el comportamiento natural del hombre. No tendrá piedad. Tendrá aspecto de piedad, pero será una persona al cual tendrá odio, ira y rabia. Y hoy en día estamos en los tiempos al cual el Señor viene a buscar a su iglesia. Y nosotros no podemos tener un pensamiento ingenuo conforme a la conducta de las personas. Recuerde que usted, para poder juzgar a alguien, porque la palabra de Dios dice, vosotros que sois espirituales, podéis juzgar a cualquiera de los que caminan, tanto en la iglesia como así también los de afuera. Pero ¿cómo se debe juzgar? ¿Cómo es la forma correcta? Conforme a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Ahora, ojo, el juzgar no implica
que nosotros digamos y nos atrevamos a decir, este va para el cielo y este no va para el cielo. Eso solamente en el juzgar está hablando que hay un solo juez y hay un solo testador. Pero sí también la Biblia nos autoriza a juzgar las conductas de las personas y las acciones, las palabras y los gestos frente a situaciones al cual están en el día cotidiano. Nosotros debemos aprender que no podemos juzgar en relación a que la persona va para arriba o va para abajo, pero sí podemos decir cuál es el camino al cual está llevando y a cuál se está acercando más. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Va entendiendo el concepto? Por eso es importante que usted debe entender que esta enseñanza es netamente en lo espiritual. No pasa por el raciocinio, ni tampoco pasa por el corazón y por el intelecto, sino que pasa por el patrón bíblico, que es netamente espiritual. Espiritual. Y en la parte espiritual tenemos un amplio conocimiento de lo que este mundo no conoce, ni que tampoco muchos hijos de Dios no les gusta observar a la luz de la palabra. ¿Amén? ¿Quiere aprender este día? ¿Cómo tener una buena? Ahora la pregunta es, si realmente se puede tener amistad en el Evangelio. Porque, hermanos, es importante entender que en la vida cuesta encontrar amistades. Cuesta. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha pecado con la murmuración. La iglesia ha pecado con la calumnia. Ha pecado con sus labios, con su lengua. Y por ende se ha filtrado información de un secreto de amistades o conocidos, y lamentablemente ha llegado con mala intencionalidad al corazón de la otra persona. Por eso es importante entender que han habido malos momentos en la vida del cristiano, o en la vida o en la fama del evangelio. Hay una mala fama frente a esto y tenemos que saber abordarla, ¿cierto? Es importante, porque realmente a la luz de la palabra sí se puede tener amistades cristianas. ¿Amén? Dígale al que está a su lado, ¿te gustaría ser mi amigo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dar este detalle, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en el lenguaje. Somos hijos de Dios en la lectura, en la forma de ser. Pero se nos olvida que también con nuestros ojos debemos ser cristianos. Y muchas veces nosotros debemos aprender a tener amistades cristianas no por lo que vemos en las personas. Porque usted puede lograr ser amigo de un compadre o de una comadre súper caldo de chancho, ¿o no? ¿Conocen algún caldo de chancho? ¿Cómo es el caldo de chancho? Es pesado, ¿cierto? Soy más pesado que un collar de melones, le dicen, ¿o no? ¿O no? ¿Y cuál es nuestra conducta frente a eso? Muchas veces nuestra conducta es juzgar a la primera. Me caí mal de presencia, ¿o no? Tal vez no lo hablamos porque somos políticamente cristianos, compuestitos, calladitos, pero por dentro, ¿o no? Y el ojo malo, dice la Escritura, ve todo malo, ¿o no? Es como que usted le pregunte a un ladrón, ¿cómo ve a las personas? Que todos le van a robar, ¿o no? ¿O no? O el que anda con la maldad, cree que todos le quieren hacer maldad. Entonces es importante entender que la conducta del ser humano es súper simple verla y leerla y reflejarla, verlo. Usted sale a comprar con alguien a la feria y automáticamente va a haber conductas en la persona que muchas veces no son muy cristianas, o muchas veces son bien cristianas. Ahora, ¿cuál es la conducta? Es andar y oye, vamos cantando alabanzas para allá. Eso no es una conducta cristiana, porque usted y yo tenemos memoria. Felipito, ¿cuántas enciclopedias caben en nuestra cabeza? En nuestra memoria. ¿Cuántas puede reservar?
creo que son como 4 billones, pero de palabras. De palabras. Creo que son 200.000 enciclopedias que nosotros podemos grabar en nuestra memoria. Está comprobado científicamente que la mente humana, el cerebro humano, tiene esa capacidad. O sea, estamos hablando de 200.000 enciclopedias. De 200.000, o sea, ¿y cuánto a nosotros nos cuesta memorizarnos hasta los versículos bíblicos? ¿O no? Dígase un versículo, dígame 3 versículos bíblicos, hermano. Y Jesús lloró. Buscamos unos más cortos, ¿o no? Y de repente nos cuesta, hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos las limitantes en la vida. Y en la amistad, nosotros mismos, en base a malas experiencias, cerramos la puerta de la amistad. Hermano, usted y yo nunca debemos dejar de creer. Y esto cuesta lo que le voy a decir. A ver si me va a decir amén. Nunca usted debe dejar de creer en las personas. No, ni un amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a juzgar con nuestro juicio. Toda persona tiene derecho de parte de Dios a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han cambiado? Amén. ¿Cuántos siguen cambiando? Amén. ¿Cuántos siguen aprendiendo? Amén. Que no debe ser así. En algunas acciones. Que yo no sabía tanto. ¿Cuántos de los que estamos acá creíamos en algún tiempo determinado que 1 Corintios capítulo 13, cuando dice el subtítulo la preeminencia del amor, se refería a las parejas? ¿Cuántos creían que eso era así? Levanten la mano. A un amor de pareja, más de pareja, más de matrimonio. ¿Cuántos creían que 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿cierto? Y cuando lo leían, todo lo puede, y la mira o lo mira, ¿cierto? ¿Cuántos creían que era así? Pero el contexto no se está refiriendo puntualmente a eso. Se está refiriendo al concepto del amor dentro de la congregación, porque el contexto del apóstol Pablo está hablando antes de la relación congregacional. Y aquí es donde nos cuesta, ¿sabe por qué? Porque nos vemos poco. Y la realidad es vernos poco, aguantarnos harto. Pero en la práctica muchas veces nos vemos poco y no aguantamos poco. ¿Se imagina si la fórmula de Dios fuera vernos hartos y aguantarnos hartos? Porque en la realidad práctica sería, si nos viéramos hartos, nos aguantaríamos poco. ¿O no? Si el que tiene a su lado usted lo aguanta poco de vez en cuando, quien sea, hijo, esposo, esposa, hasta con el perro algunos pelean, ¿o no? O con el gato, ¿o no? Bajar los amenes no es un culto de avivamiento, pero sí de profundas enseñanzas. La oración pastoral es que esto se provoque práctica en la vida suya. Que usted aprenda a animar a otros, pero también que aprenda a hacer verdaderas amistades. ¿Qué vemos nosotros? Vemos principios de lealtad y de fidelidad frente a esto. Mire, Saúl no solamente persiguió a David, no solamente lo persiguió, pero tenemos que entender que la actitud o la forma que él quería realizar este tema era matar a David. Literalmente matarlo. O sea, no había ni siquiera una tincada, no era un capricho. Era un pensamiento concebido y era una acción al cual la puso en práctica 10 años, hermano. 10 años. 10 años. Mire, y ocurre algo en las personas envidiosas. Para que usted pueda ver la antítesis. Las personas envidiosas nunca surgen. Nunca crecen. Siempre están estancadas y siempre le pasan cuestiones en la vida. Por eso es importante observar frente a esto para que podamos reflejarnos en la correcta amistad. Mire, la correcta amistad era incluso que Jonatán era hijo de Saúl, que le podría haber dado lealtad al padre, no estuvo de acuerdo frente a eso y advirtió de peligro inminente a David. Lo advirtió, que aún con eso le costaba ¿qué cosa? La vida. Se la jugó. Un amigo debe aprender a jugársela por el otro. ¿Cuántos dicen amén? También habló bien de David. Dice,
ante alguien que consideraba a David su enemigo y estaba enojado con Jonatán por su amistad con David. O sea, de una u otra forma, la persona decidió ser amigo y hasta el fin. Y lo puso bien siempre. Y eso cuesta en el cuerpo de Cristo. Normalmente el lenguaje es siempre andar poniendo mal a las personas. Y eso, detrás de eso hay una lectura, hay un comportamiento y un sentir en el corazón que todos los que estamos aquí tenemos que examinarnos en nuestra vida. Por eso dice, examinaos unos a los otros. El amigo, usted tendrá una confianza distinta de poder decirse en talla o en chiste o en ironía las cosas. Pero también es importante que usted debe preocuparse. ¿Cuántos irónicos hay aquí? O buenos para el chiste. No es malo. No podemos demonizar todo. ¿Está entendiendo? Porque algunos son tontos graves, como se dice vulgarmente. Y viven la vida amargados. Viven la vida creyendo que el evangelio puro es no compartir y no tener una buena amistad y tener confianza. Las confianzas deben ser autorizadas por ambas partes. ¿Entiende? En lo laboral, en lo estudiantil, en el caso de los chicos, y también en lo familiar y también en lo congregacional. Si la otra persona no le ha autorizado a usted para decirle cosas irónicas o decirle cosas chistosas, usted tiene que aprender a refrenar su lengua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que más cuesta, hermano. Refrenar la lengua. Es un pequeño miembro de la lengua. La lengua dice, pero que enciende grandes bosques. Es como el timón de un barco, de una barcaza. Es tan pequeño, pero gobierna todo, todo. Y hoy en día los científicos han encontrado que la lengua es el equilibrio del ser humano, el cuerpo, del cuerpo. Entendiendo estos conceptos, nosotros aprenderemos a poner parámetros unos a los otros. Y esto traerá respeto y honra. Y aprenderemos a hablar bien del otro. ¿Usted le gusta hablar bien del otro o le gusta hablar bien de sí nomás? Yo esto era, yo esto aquí, yo aquí. ¿Cierto? ¿Conocen al yo-yo? ¿Se acuerdan los yo-yo? Los más chicos no conocen eso. Porque lo único que conocen es esto nomás. ¿No? Pero ¿cuántos se acuerdan del yo-yo? El Coca-Cola, ¿se acuerdan? Ese que uno buscaba las chapitas, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan o no? El yo-yo. ¿Y qué es lo que era el yo-yo? Y normalmente en el evangelio hay hartos yo-yo. Nunca se equivocan, nunca erran, nunca nada. Todos lo saben. Todos están claros. Sí, amén, sí, claro, sí. ¿O no? ¿Y qué pasa? No es tan así, ¿no? Usted ni yo nunca va a saber todo. Nunca, hermano. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Y eso no necesariamente tiene que ser más que nosotros. Porque eso está aquí en la mente. Por eso hoy en día hay tantas pocas personas, hay tantas personas poco humildes. Porque no aceptan que le digan otras personas las cosas. Ahora tenemos que saber que dentro del cuerpo de Cristo, saber relacionarnos. ¿Cómo? Saber que hay cargos, hay responsabilidades, que hay investiduras de Dios que tenemos que saber respetarnos con honra y sugerirnos. Ahora esto es muy cotidiano, pero muy práctico en la vida y traerá muchos beneficios a su vida. E incluso Dios lo puede poner en lugares de honra laborales, en lugares de honra congregacionales y en lugares de honra del hogar. Usted puede el día de mañana ser tan obediente a través de esta enseñanza que Dios lo ponga por cabeza dentro de todos sus familiares. Y usted va a enseñar principios de vida. Y no necesariamente usted, porque tenga que tener, porque hoy día sí se valora a las personas, tiene que tener los bolsillos llenos de dinero para ser bien considerado o escuchado. Porque así se considera una persona de éxito y de triunfo, con el dinero que tiene. Pero no es tan así, porque también priman los principios y los valores que tenemos que tener en nuestra vida, ¿o no? Y también tener la capacidad de ser un buen amigo, ser derecho, ¿cierto? En el sur le dicen a los que son medio chuecos cola de chancho. ¿Conocen la cola de chancho? ¿Cómo es la cola de chancho? Como una espiral, ¿cierto? Entonces es importante entender que esos son principios de lealtad. David tuvo un amigo que le salvó la vida, le salvó el cuello.
Y obviamente a la luz de la palabra después vamos a leer que Jonatán, dentro de todo el relato, le pidió que se acordara de él y de su casa. O sea, el día de mañana, si él dejase existir en la vida, si lo llegasen a cortar, que se acordara de su heredad. Y David se acordó. Porque hubo un pacto entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, hubo un pacto de compromiso. Lo que tú me cuentes, lo que tú me digas, yo lo voy a guardar. ¿Cuántas veces hemos visto que esposos descalifican a sus esposas frente a hermanos, frente a hermanas, frente a familiares? Hermanas descalifican a sus esposos frente a las hermanas. Y las hermanas después miran con otra mirada a su esposo. O los esposos miran con otra mirada a la esposa de él. Cuidado, hermanos. Debemos aprender a ser buenos amigos. Y obviamente que en el matrimonio el primer amigo es tu mujer, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, tu esposo. Y si no es tu amigo, es porque no estás llevando una correcta relación matrimonial, y por ende tenemos que nosotros abordar ese tema. Por eso nosotros tendremos, Dios mediante, una vez al mes reuniones matrimoniales para darle temas, la relación, cómo debe relacionarse entre matrimonio o no. E incluso en congregaciones, gracias a Dios aquí no ocurre. Esperamos que sea así, porque cuando empezamos a hablar de las cosas salen a flote. El respeto, la amistad, la sinceridad, la lealtad. Pero yo he visto en congregaciones que el hermano está aquí y la hermana está allá atrás. Y eso no es así. No es así. Tienen que aprender principios de vida. Podrán andar dos juntos, dice la Biblia, si no estuviesen de acuerdo. Respóndame usted. ¿Qué vida es? O sea, aparentan andar juntos, porque se puede aparentar todo en la vida. Se puede aparentar ser millonario, se puede aparentar ser inteligente, ser correcto, ¿cierto? Usted ha visto en las noticias, era un pan de Dios y asesinó a una niña. Y así van saliendo a flote, varias cosas. Era un pan de Dios, pero si era tan tranquilo. ¿Sí? Podemos aparentar miles de cosas. Podemos dar a entender miles de cosas, pero la realidad Dios la saca a flote, la realidad. Por eso nuestra preocupación es comenzando, obviamente con nuestros jóvenes, obviamente dando palabras de principios de vida a la iglesia, como este domingo, y así también apartando a los grupos al cual corresponde. Palabra para los jóvenes, el sábado les tocó una palabrita ahí de enseñanza, de consejo. A algunos jóvenes se les fue el gozo tal vez o no, encontraron tal vez que fue muy directo, gloria a Dios por eso, pero tienen que aprender porque ellos tienen responsabilidades. Y al igual que los matrimonios también tienen responsabilidades. Y al igual que matrimonios y luego familias tienen responsabilidades y luego somos una familia del cuerpo de Cristo y nosotros nos debemos responsabilidades unos a nosotros. Y una de ellas es advertir del peligro, ¿cierto? Oye, hermano, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Y también, ¿qué otro? Procurar hacer el bien al otro, cuidarlo. Por eso vamos a hincarle el diente a los matrimonios. Y aunque usted lleve 40 años de matrimonio, si no lo lleva conforme a la palabra, aunque yo le enseñe y sea nuevo en el matrimonio, o venga otro más nuevo en el matrimonio recién casado, usted tiene que atender al consejo. ¿Por qué? Porque la palabra es más antigua que usted y que yo en el matrimonio. Porque Dios constituyó el matrimonio y dejó directrices para el matrimonio. Cómo conducirse, cómo actuar, cuál responsabilidad tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está hablando tan solo andar tomado de la mano y abrazado y dándose besos todo el día. Eso es una parte del gran cóctel del matrimonio. Porque hay deberes también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Amén, mis hermanos, es importante esto. Y a través de eso tiene que haber una amistad. Y si hay matrimonios amigos, respetarse entre matrimonios. Amén. ¿Por qué? Porque privaremos adulterio en las congregaciones.
privaremos fornicación, porque los jóvenes lo que ven es lo que repiten, ¿o no? Si a usted, su hijo, lo ve comiendo papas fritas todo el día, ¿qué va a querer comer? Papas fritas. ¿Y quién va a tener problemas después de salud? Los dos. Y después van a decir, Dios no me bendice, Dios no mira, el Señor bendice a mi hermano, bendice a Abel, yo soy Caín. Porque después empieza a pasar eso. Porque, hermano, es importante entender que en la situación de apremio es ver a quién usted acude. Es ver dónde usted deposita su confianza, su fe. En el apremio. Porque en el apremio se refleja nuestra conducta. Aflora, se ve. Entonces, somos de carne y hueso, nos vamos a doler en frente a situaciones. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y el Señor nos enseña. El Señor nos guía. Amén. Entonces, yo vengo hablando hace rato sobre la alimentación. Hace rato sobre la conducta. Para cuando Dios le bendiga, usted no venga y le diga, Señor, no me has bendecido como dijiste que me has bendecido. Y he hecho esto. Como igual que el joven rico. ¿Se acuerdan? Señor, guardé esto otro. Así como van a entender, aquí te las traigo, Peter. ¿Qué más me falta? Y le dijo, te voy a pedir una sola cosa. ¿Qué es lo que le pidió? Lo que le faltaba. ¿Y qué dijo el joven? No, eso es mucho para mí. ¿Qué dijo el joven rico? No dijo ni siquiera nada porque hasta se entristeció, dice. Se entristeció en su corazón. Y el Señor dijo, ¿viste? Y se fue para otro lado. O sea, me estáis diciendo que cumplir con esto. Hermano, no es cumplir, no es el visto bueno. No es cruzar a la abuelita en la calle. No es eso, hermano. Porque eso se transforma en costumbre. Y luego después de eso, viene el apartarse de Dios. Muchos hablan del primer amor, y hay un lenguaje incorrecto en el pueblo de Dios. Dicen que tú tenías el primer amor, que yo tenía. ¿Se acuerdan del primer amor? Y después del primer amor hay un segundo amor. No existe eso, hermano. Después del primer amor hay un divorcio. ¿Cuántos cristianos están divorciados del Señor Jesucristo, conforme a su palabra? Entonces debemos nosotros aprender primeramente a lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? A nuestros hermanos. Aprender. Y ahora, ojo, usted tiene que orar a Dios para que Dios le ponga a la persona indicada. ¿Amén? ¿O no? Cuesta esto, hermano, porque cuando se vulneran las confianzas de las personas, cuesta mucho tiempo recuperarlo. Es como la mujer al cual ha sido engañada. Le cuesta mucho volver a creer en el marido. Y también tenemos que hablar de mujeres que han engañado a sus maridos. Es como cuando la mujer engaña a su esposo en la conducta de los hijos, los encubre. ¿Ha visto esas mujeres? ¿Y ha visto esos padres consentidores que desautorizan a sus esposas frente a sus hijos, y sus hijos saben la manipulación? ¿Han visto esas personas? Por eso usted tiene que aprender la palabra. Tiene que aprender los principios bíblicos. Y eso es falta de comunicación y es falta de amistad uno con los otros. Bueno, no quiero mirar a nadie, porque hay familias. Pero es importante esto. Es importante. Los primeros amigos que deberían y amigas que deberían tener nuestros hijos somos nosotros. Pero ojo, yo siempre he predicado esto, que tiene que ser responsabilidad compartida, porque los hijos creen que los padres están a servidumbre de ellos. Y los hijos no tienen empleados. ¿Entienden o no? Es que yo te noto esto, siempre para allá. ¿Y ellos cuándo dan? ¿Cuántos hijos hay aquí? Jóvenes. Los jóvenes, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos de los que están? Maite, ¿tú no soy hija? Eso, aprenda. No, pues el dedo no, la mano. Eso, hija, aprenda ahí. Mateo también, eso. ¿Cuántos de los hijos que levantaron su mano le dijeron hoy día a la mamá en la mañana,
te amo, mamá. No por lo que me das, sino por lo que tú realmente eres para mí. Ni los chiquillos lo hicieron, ni nosotros, que somos más grandulones, más peludos. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido eso. Y tenemos que tratar de traerlo e intentar por todos los medios. ¿Por qué digo tratar? Porque nosotros somos limitados. Pero no significa porque somos limitados no haremos nada. En eso se queda el cristiano, en no hacer nada. Usted puede cambiar situaciones con oración y ayuno, provocar a Dios a milagros poderosos, prodigios, señales. Puede incluso afectar en la conducta de un ser humano. Por eso esta palabra hoy día está siendo dada, pero va cargada de oración, de clamor en la semana, para que caiga en el corazón y sea primeramente aceptada de buena voluntad, no enojado. Porque es triste ver a un cristiano que siempre le pegan en la yugular y ¡pa! Y salta la sangre, y salta la sangre, y salta la sangre, y puro palo, puro palo. Para aquel que no anda en Dios, todo es palo. Todo le va a molestar, porque todo de una u otra forma no es enseñanza, porque tiene primeramente graves problemas con los principios de autoridad. Y aquella persona que tiene graves problemas nunca acepta. Nunca acepta. Incluso dicen personas que cuando están los psicólogos dicen que como tú te sientas es como tú estás recibiendo. Si estás así, no estáis de acuerdo con lo que te están enseñando. La paz empezó así. No, pero estoy diciendo, si de repente son costumbres, nosotros tenemos hábitos, chiquillos, tenemos hábitos, no necesariamente, porque no podemos demonizar todo. No, tampoco podemos establecer el misticismo en la congregación. ¿Me explico? Oh, el hermano Claudio se está haciendo así. Estoy ahí con la boca, ¿me entiendes, no? No podemos nosotros, pero sí hay cosas que son señales. Por ejemplo, cuando usted le está hablando a alguien y la persona está todo el rato así, es porque no está aceptando lo que usted está diciendo. No está en su totalidad de acuerdo. Es como que yo estuviera predicando para allá. Sí, por hermano, la amistad se tiene que cultivar. Y usted tiene que cambiar. ¿Qué diría usted? Pastor está... ¿Ah? Está cucú. ¿No? ¿Se imagina si yo predicara hacia allá o hacia allá? ¿Usted diría que le pasa al pastor? ¿Es falta de respeto? Empezaría usted a pensar y decir, el pastor está en una actitud incorrecta, ¿o no? Pero ¿cuántos de los que estamos allá, muchas veces, cuando se está hablando algo, se dice algo, el rostro lo refleja, ¿o no? Y es importante entenderlo. Ahora, tampoco podemos estigmatizar todo o decir que todo esto... Hay cosas que están como costumbre en nosotros. Pero tenemos que entender que la palabra siempre nos llevará a un buen camino, a un correcto camino y a una correcta ordenanza. Entonces todos los que estamos acá estamos faltos de ordenanza y faltos de corrección y faltos de aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene que enseñarnos muchas cosas, muchas situaciones, al cual nunca hemos nacido sabiendo las cosas. Por eso Dios estableció el cuerpo y no le dio todos los dones a una persona. No le dio todos los ministerios a una persona. Y ahí también se refleja en la conducta congregacional cómo está nuestro corazón. Si yo me enojo o si yo tengo una actitud incorrecta de desprecio, de mirar, de enojarme porque una persona predica mejor que yo, es porque yo estoy teniendo un problema grave en mi vida frente a la seguridad que Dios ha establecido en mi vida. Y eso es una persona insegura. Y Dios siempre va a ir complementando al cuerpo de Cristo, ¿o no? Antiguamente, ¿cómo se alababa a Dios? A capela, con guitarra de palo. Y si llega alguien que toca mejor y el del guitarra de palo se pone celoso, y si llega alguien que enseña mejor
y si llega alguien que pone mejor la mesa, y si llega alguien que hace mejor el aseo, o que hermosea mejor la iglesia, o que vengan gracias de Dios a la congregación, ¿nos pondremos celosos? ¿Tendremos la actitud de Caín o tendremos la actitud de Abel? Nuestro sentir debe ser David y Jonatán, de tal forma que ellos trabajaron juntos para tener un bien común. ¿Cuál era el bien común? Preservar el liderazgo del pueblo de Israel, porque era más allá. Pero si usted ve el tipo de conversación que ellos tenían, siempre mencionaron a Dios. E incluso el compromiso de amistad que ellos tuvieron fueron en Dios. Hicieron un pacto de compromiso. Arriesgó la vida para defender a David. También ayudó a David a escapar de la muerte. Mire, Jonatán hizo una de las declaraciones más grandiosas de amistad de la Biblia, al decirle a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía. O sea, estaban comprometiendo aún más a sus amigos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Qué lindo, hermano, es poder tener seguridad de decir: hermano, te pido que cuides a mis hijos, te pido que cuides a mis hijas en caso de cualquier situación que me pase. ¿Serás como padre para ellos? Amén. ¿Serás como madre para ellos? Porque en realidad ninguno de nosotros tiene la vida comprada. ¿Está entendiendo? Nosotros tenemos que tener estos principios de vida en medio de nosotros. Y eso conlleva todo un compromiso. Hoy día la sociedad nos dice: no hagas compromisos. ¿O no? Deshazte de lo... Mire, a nivel empresarial se contratan servicios externos para no tener compromisos. Porque usted paga el servicio y chao, y se va. Y no se hace preocupación por el tema. Hoy en día los matrimonios cada vez más van bajando. Cada vez menos la gente se casa. ¿Por qué? Porque toda la sociedad dice: no tengas compromisos. ¿Qué te une? ¿Un papel? ¿Cierto? Hermano, no es el papel, es la palabra que Dios establece, porque a través del matrimonio hay una bendición añadida. ¿Cuántos se han casado? Amén. Hay una bendición añadida ahí. Hay una bendición, Dios pone una bendición especial. Y la gente lo toma como que es un compromiso judicial. Y dejaron de lado lo que establece Dios, la bendición. Algunos dirán: no, pero que hay que juntar tanto. Dios nunca habló sobre hacer fiestas. Nunca habló sobre eso, y la gente se vuelve loca por eso. ¿O no? ¿Cierto? ¿Cuántos se volvieron locos cuando vieron para todos lados? Ahora no, nadie está acá, nadie hizo nada. ¿Cierto? En el sur hasta una vaquilla se comieron. ¿O no? ¿Cuántas semanas duró? Semanas duró la vaquilla. ¿O no? Allá en el sur matan vaquillas, por mano. Acá compramos por kilo nomás. ¿Cuánto duró? Semanas la celebración. Que siguieron acordándose. Es porque Dios dijo que en el matrimonio no era tan necesario esas cosas. Ahora, si usted tiene las fuerzas para hacerlo, gloria a Dios, invite. Pero si no tiene las fuerzas para hacerlo, basta con el representante de Dios que Dios puso, que son los pastores y los líderes, y darle la bendición a ese matrimonio. Basta con que después se salga del trámite legal, que es el, ¿cómo se dice? El juez. El juez civil explica, hace firmar, y ahí mismo se puede dar la bendición. No es tanto tema. Lo más importante es la bendición. Amén. Y en el matrimonio debe haber amistad, debe haber confesión unos a los otros. ¿No? ¿Aló? Amén. Está bajo el audio, ¿qué pasa, hermano? Amén.
vamos a tener, si cuesta esto, ¿sabe por qué? Porque Dios es el que pone las amistades y no como al ojo suyo. No es al ojo suyo. No, es que a mí me caen bien los puros rubios. Los morenitos tengo problemas, soy medio racista, mami. Dios te va a poner a un, no negrito, te va a poner a un azul al lado. No, es que yo tengo más empatía con los altos. A un Demetrio te va a poner, Demetrio y medio. Y vaya a tener que amarlo. No, es que a mí me gustan los lampiños, amigo, al más peludo te va a poner. Porque es trato de Dios. Porque no es con el ojo la cosa, chiquillo. No es con el ojo. Tenemos que salir de las filosofías de este mundo. Y este mundo muchas veces habla y hace formato y prototipo de cosas. Y nos quieren vender esos productos. Y Dios puede tener a alguien precioso que nos ame, que es capaz de dar la vida, y lo ignoramos. Ahora eso no significa que esa persona va a ser perfecta y flotando por los aires. También te va a hacer cosas. Pero tú tenés que saber darle la oportunidad. Y la oportunidad en un tiempo cuando tú estimes conveniente, darle la oportunidad nuevamente y esa persona te va a demostrar que se equivocó y que realmente vale la pena estar con aquella persona. Porque todos los que estamos acá, en una u otra forma, le hemos fallado a nuestro mejor amigo. Hoy día lo cantamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cierto? Jesucristo. Pero también Dios pone a gente a tu lado para que te amen y se preocupen por ustedes. ¿Amén? Nunca cierres la mano. Cuando digo en la mano, es cerrar el corazón. Nunca lo cierres. Porque el día de mañana puede que esa persona pueda ser el puente de bendición el cual necesitabas en ese momento. Amén. Qué lindo es poder hablar de la amistad. Y para culminar vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 13, como estábamos mencionando, que estas deberían ser las características de amistad unos con otros. Este es como el perfil. Amén. Para aquellos románticos que creían que solamente esto ocurría en el matrimonio, no es tan así. No es tan así. Si usted lee el contexto completo, anteriormente está hablando del trato de la iglesia, de los roles, los talentos, las gracias. Recuérdense que 1 Corintios capítulo 12 está hablando del establecimiento de los dones en la iglesia, que a unos el Espíritu puso, a otros, etc. Y luego después salta al capítulo 13 diciendo estas palabras. Dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿cierto? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Es molesto, ¿cierto? Ese metal. Y dice, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Eso está hablando. Qué bueno que tengan talento, qué bueno que hayan dones. No está diciendo que no hayan. Está diciendo, estamos hablando del contexto de la iglesia, porque hay dones repartidos en la iglesia e impartidos por el Espíritu Santo. Usted tiene dones y esos dones tiene que ocuparlos para enriquecer al cuerpo, hermosear a la iglesia. Amén. O sea, usted y yo hermoseamos a la iglesia. ¿Ve que con el ojo humano? ¿Cierto? Porque uno tiene que decir, ¡oh, qué lindo el hermano! Pero en el Señor, porque puede ser más feo, ¿cierto? ¿O no? Más feo conforme al prototipo de este mundo. Pero para el Señor es hermoso. Recuerde que el Señor tiene una mirada distinta a la nuestra. Acuérdese que el Señor trató de siervo suyo a Nabucodonosor. Y era un animal como hombre. Era un asesino, era un salteador. Y Dios dijo a mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque lo mencionó en esa ocasión específica para tratar con el pueblo de Israel. Dice la Biblia, tus pensamientos no son los mismos que los míos, ni tus caminos que los míos. Amén. Estamos hablando netamente que así piensa Dios. Este es el pensamiento de Dios. Y dice, de nada soy, o nada soy, dice,
El 3, y si repartiese todos mis bienes, mire, esto es para los dadivosos, para los filántropos, que hoy día está muy de moda eso, y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, está dando ejemplos prácticos, ¿cierto? Está hablando de los filántropos, de los que dan sus bienes, de los otros que reparten a los pobres y de una u otra forma entienden que todo debe ser así. Está hablando de que si no hay amor. Entonces, la pregunta al texto es, ¿cómo vamos a ver cuál es el verdadero amor? Este es el verdadero amor. Aquí continúa la redacción y la explicación del verdadero amor. Dice, el amor es... Aquí podemos estar hasta las 4 de la tarde redactando toda esta lista. ¿Qué es lo que es sufrido? ¿Qué es lo que es sufrir? Dolor. ¿Usted ha sufrido por un amigo? ¿Ha sentido dolor por alguien? Hay que llevarlo a la práctica, ¿cierto? Estamos viendo el contexto, pero llevémoslo a la práctica, la definición y en la práctica misma nosotros. ¿Nosotros hemos sufrido por alguien? Ojo, cuidado. Sufrir por alguien significa también, específicamente, que no sea tan cercano a nosotros, porque somos re buenos para dar la vida por los nuestros, pero por el que no es nuestro. Ya, sigamos. Mira, dice, es benigno. ¿Usted es bueno con su amigo? ¿O más o no? ¿Qué más? El amor no tiene envidia. Usted se goza de los logros del otro amigo, se pone contento, lo felicita y le dice que Dios te dé más todavía. Amén. Ese es el sentir del buen amigo. ¿Qué más dice? El amor no es jactancioso. Tengo esto. No se jacta de sí mismo. Me creo esto. No. Siempre low perfil. Siempre bajo perfil. Porque entendemos que todo viene de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nunca daremos tributo que algo nuestro. Por nuestro logro, por nuestra capacidad. Cuidado, nos enseña la palabra. Y cuidado enseñarle al otro eso. Cuidado, porque esta que está aquí no está conectada muchas veces con esto que está aquí. Haga así, esta que está aquí. Hágalo. Esta que está aquí no está conectada muchas veces con lo que está aquí. Llegamos y hablamos, ¿cierto? Llegamos y hablamos. No es jactancioso, no se envanece, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede provocar envanecimiento en la persona? Que deja de ser lo que es y se cree lo que no es. ¿O no? Empieza a mirar a las personas y normalmente me da risa en algunas iglesias cuando muestran su promoción congregacional, muestran videos en Facebook y los ministerios y ponen un video y atrás de eso hacen toda una producción y muestran a los más bonitos para ellos, pero pueden ser los más arrogantes, los más altivos de corazón, los más duros de tratar en Dios, y puede que muestren al más chiquitito, al negro, al más feito, y puede que sea el más precioso para los ojos del Señor, porque nuestra impronta, nuestra ropa, nuestras cosas no demuestra hermosura ante el Señor. Tienen que ir entendiendo eso, porque hoy en día así se ha metido en las congregaciones la vida. Y cuando está hablando que el amor tiene que ser sufrido, es que tenemos que saber tolerarnos uno a los otros. Y si estamos hablando en términos congregacionales, yo como pastor tengo una labor, usted como hermano tiene una labor y una responsabilidad. Y si usted no acepta la labor al cual yo tengo que ejercer sobre su vida, tiene que tener cuidado. Y si yo no acepto cuál es mi labor en la congregación, tengo que tener cuidado. Si yo me creo más
más que ustedes, estoy equivocado. ¿Está entendiendo? Los pastores no son más que los hermanos. Tienen un grado de responsabilidad mayor porque tienen que responder por los hermanos. Pero responder por los hermanos a aquellos que recíprocamente ejercen su rol. Porque lamentablemente tenemos que mencionar la antítesis o lo antagónico a esto, que hay gente que no deja ser pastoreado en su vida. Entonces, ¿cuál es la relación? No hay relación hermano a pastor, pastor a hermano. Y hay gente que dice caminar en el Evangelio y no tiene este vínculo. No son ovejas de Cristo. Es tan importante esto, hermanos. Y en el detalle al cual estamos hablando, es importante porque luego vendrá la siguiente predicación, que es dentro de la serie, que nosotros no caminamos solos en la fe. Porque es fácil, imagínense si yo les dijera, hermanos, que quede a su criterio el congregarse, que quede a su criterio el estudiar la palabra y que quede a su criterio llevar el cristianismo. ¿Cómo sería esto? Yo he ido a iglesias donde un pastor, al cual no tiene nombre en el letrero de su congregación, dice, no, es que acá la iglesia es sin nombre. Imagínense la identidad que le da a sus miembros. Llega a los cultos, llega a las 12 y los cultos empiezan a las 10. Llega, se sienta, predica otro. Un día canta, un día viene, un día no viene. Imagínense si en su trabajo le dijeran, hermano, desde hoy en adelante puedes llegar cuando quieras. ¿Ah? ¿Qué diría usted? Algo pasó. Y si usted está a cargo y usted tiene a cargo gente, ¿qué pasaría? Si su jefe le dice, dile a los trabajadores que lleguen a la hora que quieren, pero tú me tienes que responder conforme a la exigencia que te estoy dando. ¿Podría lograrse eso? ¿Se podría ejecutar? ¿Por qué? Porque sin duda, téngalo por seguro, que los trabajadores no llegarán a la hora. Algunos hasta faltarán, sobre todo el día lunes. ¿O no? ¿Y qué pasaría? Habría una incongruencia en lo que se está hablando en temática laboral. Imagínense en lo congregacional. No, interprete lo que usted piense y lo que usted crea, ¿no? No tengamos problemas entre nosotros, porque tenemos que ser inclusivos. No tenemos que tener problemas. Tu pensamiento es tan válido como el mío. Tenemos que tener nosotros el pensamiento del posmodernismo. Tenemos que establecerlo porque somos una sociedad moderna, ¿cierto? Tenemos que aprender a tolerarnos unos a los otros. Es como que si el pastor estuviera en contra de la congregación y los hermanos estuvieran en contra del pastor. Y no es así. No es así. Eso lo implementa y lo pone el enemigo. Pero la realidad es que todos deberíamos estar de acuerdo conforme a lo que dice aquí. Amén. Porque a esto estamos de una u otra forma creyendo y caminando. ¿O no? ¿Y por qué se provoca eso? Porque hoy en día hay licencias en personas que creen entender, interpretar las escrituras y que creen entender que es lo correcto y caminan en caminos incorrectos. Por eso es importante que esto es fundamental. Miren, si nosotros no estamos sufriendo por el amor de Cristo, si no estamos sufriendo en la causa de Cristo, si no estamos siendo benignos, no tenemos amor o tenemos envidia unos con los otros, esto no es congregación. Si nos jactamos unos a los otros, esto es un club social. Miren lo que dice después posteriormente a eso. Dice que el amor no se envanece, no hace nada indebido. ¿Qué más hace? Nunca busca lo suyo. ¿Qué más? No se irrita. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos irritado? Levante la mano los que se han irritado. Para no decir rabiado, enrabiado. ¿Se ha enrabiado? No actúa en amor. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Ah, no me recibo yo tampoco. ¿Qué más?
no guarda rencor. Mire qué peligroso es eso. ¿Qué es lo que provoca una persona rencorosa? Venganza. Espera venganza y se deleita en los fracasos o en los errores de las personas. El corazón nuestro debería ser que en algún momento la persona cambie. Ese debería ser nuestro sentir. Que la persona errada está, pero que debería cambiar en algún momento. Que equivocada está, pero nuestro sentir debería ser: en algún momento, Señor, tú le iluminarás o forzarás las cosas para que cambie su vida. Ese es nuestro sentir. Desearle el bien a las personas, aunque ellos no hayan deseado el mal. Recuerden que las palabras muchas veces son políticamente hablando. Es la conducta es la que uno puede ver. La evidencia de lo que está dentro de una persona es la conducta. Porque puede ser políticamente hablando buen cristiano. Porque tengo que decirte esto. Te perdono, te voy aquí, te voy allá. Porque yo le dije eso. Pero dentro de su corazón y las acciones pasadas o presentes hablan muy distinto de lo que es la persona. Es complejo, hermano, porque se refleja nuestro andar en Dios. ¿O no? ¿O no? Nuestro andar en Dios debe ser distinto. Mire, después de eso, ¿qué es lo que dice? Que el amor no es ¿qué? No es rencoroso, ¿qué damos? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos de la verdad. Aprender a gozarnos de la verdad. Porque hoy en día la sociedad y el cristiano le cuesta aceptar la verdad. Le cuesta aceptar la verdad porque las conductas presentes o lo que le pase presentemente es producto de la verdad. Yo siempre he dicho, la verdad tiene un alto precio. Uno de repente no va a ser monedita de oro para todo, no va a brillar para todo, va a caer mal, va a caer de una u otra forma. ¿Por qué? Porque va a decir la verdad. Pero ojo, es importante entender que la verdad tiene que ir complementada con el amor. Si una persona está mal en una conducta inadecuada, ¿cuál es la verdad para esa persona? Si usted lo tiene ahí para decirle la verdad. Si la persona abre el espacio para que usted le diga la verdad, ¿le va a preguntar otra cosa? Oye, ¿cómo estuvo el día? ¿Le va a preguntar eso? ¿Qué es lo que es esa acción de preguntarle cómo está el día? Es querer evadir la verdad. Y eso habla mal del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque es un cristiano que no quiere quedar nunca mal con nadie. Y lamentablemente vamos a quedar de una u otra forma mal con alguien. Con la verdad. Cuesta, hermano, pero es así. La verdad te cerrará un círculo de amistades. La verdad te va a hacer ver que algunos no eran tan amigos. La verdad te hará ver situaciones distintas en la vida. Pero Dios respaldará su verdad. Su verdad. Y a través de eso veremos la victoria. Amén. Y por eso es importante entender estos principios. Luego, después de eso, dice: no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Y el amor todo lo que, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pregunta: ¿el Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, sabía toda la verdad de ellos? ¿Sabía la verdad de Judas? ¿Sabía la verdad de Pedro? ¿Y por qué lo escogió? Le pregunto a usted, si usted supiera la verdad de los que lo rodean y el día de mañana supiera que alguno de ellos le traicionaría, ¿usted lo consideraría? ¿Por qué? Porque buscamos el bien propio.
Y eso habla de egoísmo. El ser humano en su esencia es egoísta. ¿O no? Ni usted ni yo se juntaría con alguien que es traicionero, ¿cierto? Bueno, cuidado con este que es puñalero. ¿Se juntaría con ellos? No, ni yo tampoco. Y eso habla de que somos egoístas. Porque el Señor, aún sabiendo esa conducta, lo escogió como uno de sus discípulos. ¿Para qué? Para que en algún momento determinado Pedro o Judas cambiaran. Porque la profecía bíblica está que uno le negaría y otro le vendería. Pero no dijo que era Pedro y tampoco dijo que era Judas. O sea, la probabilidad de que uno lo traicionara y el otro lo negara era cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces la probabilidad es que cualquiera te puede traicionar, que cualquiera te puede vender, cualquiera te puede negar. Pero nuestro deber no es juzgar eso. Nuestro deber es soportar, esperar. ¿Qué más dice? Creer. ¿Cuesta o no? Sí. Aló. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Gloria al Señor. Porque dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Leámoslo todo, el 9. Hija, el 13:9, por favor. Porque en parte y en parte, dejémoslo ahí por el momento. ¿Cuántos de los que están acá creen que el apóstol Pablo es un genio en las Escrituras? ¿Sabía muchas cosas? Sabía muchas cosas. Y dentro de todo el conocimiento que sabía, dijo esto: en parte sé. ¿Qué queda para usted y qué queda para mí? Miren, y dice incluso cómo vemos nosotros. Vamos con el 10. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El 11. Cuando yo era niño, pensaba, ¿cómo usted cuando era niño? Era irresponsable, ¿o no? Volado, ¿o no? Vivía en su mundo, ¿cierto? ¿Cuántos niños hay en la congregación? Son irresponsables, son fluctuantes, un día sí, un día no. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dio toda la lista anteriormente y después comienza a sellar con esto? Porque está hablando de la conducta de los miembros de la congregación. Hay niños espirituales al cual usted, como, iba a decir viejo, pero como antiguo en la congregación, como maduro, debe saber cuidarle el corazón. Hay cosas que no se pueden hablar con los nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay cosas que sí se pueden hablar con los nuevos. ¿Por qué? Porque cuando era niño, hablaba como niño, va a hablar cualquier cosa, porque no lo sabe. Y piensan como niños, no está la madurez. Y, o sea, mire, ¿qué dice? Hablan, piensan y actúan como niños. Pero dice él, mas cuando ya fui crecidito, crecidita, dice, dejé de pensar, dejé de hablar y dejé de actuar como niño. ¿Qué más dice el 12, hija? Ahora vemos, pero mira cómo se ve. Sigue hablando de que esto no está totalmente... Mire, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos. ¿A qué se está refiriendo? Mas entonces veremos. Está hablando que aquí en la tierra, aunque no lo queramos aceptar, estaremos limitados en muchas cosas y nos tendremos que necesitar unos a los otros, porque dice que más arriba, cuando subamos al cielo, veremos cara a cara, porque dice que el día del arrebatamiento seremos nosotros sin espejo, no veremos nublado, sino que veremos cara a cara las cosas como son.
será todo revelado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el que nos liderará literalmente. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Entonces veremos cara a cara. Dice, ahora conozco, segunda vez lo dice. ¿En qué conoce? En parte. ¿En qué conoce usted? En parte. ¿En qué conozco yo? En una parte. Pero entonces conoceré como fui. ¿Por qué él lo dice como fui conocido? Porque él fue al tercer cielo. Sigamos con el siguiente. Dice, y ahora permanecen. Ve que no está hablando de que dejemos de creer, que dejemos. No está hablando de eso. En la iglesia debe estar. ¿Qué debe estar? La fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Tenemos que ser hombres de fe, mujeres de fe. ¿Qué más permanece? ¿Cuántos tienen esperanza? Esperanza que Dios va a hacer todas las cosas en su vida, en mi vida. Dice, y el amor, ¿cierto? ¿Cuántos tienen amor? Dice, estos tres. Pero el mayor de ellos, no está hablando que no tienen que ser nosotros. El mayor de lo que tiene que sobresalir, el que comanda esto, ¿qué tiene que ser? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque si no tenemos amor, podemos tener profecía, podemos tener ciencia, conocimiento, interpretación bíblica, los mansos estudios podemos dar, las mansas prédicas, podemos dar los tremendos consejos a los hermanos, entre uno al otro, podemos ser pero uña y mugre, podemos ser súper unidos, pero si no hay amor en nosotros y nos une otros intereses, somos como un símbolo que dice, y aunque usted pueda vender todos, ser una persona dadivosa y dar, y aunque usted pueda pescar todo ese dinero y dárselo a los pobres, si usted no tiene amor, de nada sirve. ¿Está entendiendo el concepto de amistad al cual Dios nos pide? Entonces, frente a esto, nosotros podemos tener un verdadero concepto de la amistad según la Biblia. ¿Cuántos quieren formar lazos en el Señor? Quieren formar fuertes vínculos en el Señor. Y para eso usted tiene que abrir primeramente su corazón para que el amigo de los amigos realmente sea su amigo. Usted considera a su Señor como Señor, pero también la Biblia dice que Jesús es tu amigo. Jesús es mi amigo. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con el dialecto hoy en día al cual se ocupa muchas veces. No, es que Jesús es mi único amigo. No, porque si no, no hubiera establecido congregaciones. No hubiera establecido el concepto del cuerpo de Cristo. Eso no tendríamos que borrarlo con corrector en la Biblia. ¿Qué es lo que significa el cuerpo? Dios nos pide que tenemos que tener amigos en el ministerio. Ahora, como experiencia, yo le puedo decir, son muy pocos. Son contados con las manos de los dedos. Pero eso no estoy diciendo que son 5. ¿Entiende? Usted tiene la obligación, y es un deber, tener un amigo, tener amigas. ¿Sabe por qué? Porque esa persona necesita de ti. Y si tú no estás siendo amigo de alguien, es porque eres egoísta. Que Dios hoy día saque el egoísmo de tu corazón. Pero es que, pastor, usted supiera, no te estoy preguntando lo que te ha acontecido, te estoy diciendo, conforme a 1 Corintios capítulo 13, que si realmente te consideras una hija de Dios o un hijo de Dios, tienes que aprender a soportar, tienes que volver a creer, tienes que volver a esperanzar. En eso consiste el Evangelio, ¿o no? Amén. Aquí es donde se establecen nuestras bases. Y ahí usted va a escoger al negrito o al rusiecito, al alto o al chico, al flaco o al gordito, al ñato o al narigón, ¿cierto? Al hablador o al callado. ¿Se acuerdan el réclame de Cachiyuyo, que salía Cachiyuyo? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Que era una compañía telefónica, o de luz parece. Y salían dos viejitos. Salía el cuadro en la mañana, que salían en la mañanita, antes de salir el alba.
y uno se sentaba, salían cada uno arreglándose y el otro se sentaba en una banca y se sentaba. Y el otro llegaba al ratito después y se sentaba. Eran dos viejitos. Y estaban todo el día mirando para adelante, mirando para el lado, como pasaba eventualmente, porque Cachiyuyo es un pueblo que es una pura cuadra nomás. Y después iba en el atardecer, se miraban y decían, hasta mañana pues. Será pues. Y no habían hablado nada en todo el día, pero estuvieron juntos. Y eran amigos. De repente el amigo tiene que estar ahí, porque la presencia suya lo va a bendecir. El amigo también está. Y no está para los cumpleaños nomás, para los asados, para las quincenas. No está para eso. Está también cuando hay necesidad. ¿Cuántos quieren ser amigos? Y el mejor ejemplo que les puedo dar, a la luz de su palabra, y hoy día lo celebramos, es que tu amigo, mi amigo, dio su vida por ti. Y esa es la vara o la enseñanza que nos dejó Cristo. Llegar a tal amistad de que tengamos la capacidad de dar la vida por nuestros amigos. Porque mi amigo llamado Jesús me aseguró la vida eterna, al igual que usted. ¿Cuántos alaban eso? Amén. Y el Señor dijo, ya no llamaré más mis siervos, sino que les